Aleluya, Señor, a quien iremos. Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio para este domingo en la Pascua de la Resurrección del Señor. Leemos del Evangelio según San Juan, capítulo 20, comenzando a leer en el verso 19. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Gloria a Dios, Señor. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas abiertas, las puertas bien cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se colocó en medio de ellos y les dijo: paz, la paz esté con ustedes. Después de decir esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío. Y al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan le quedarán retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos las marcas de sus clavos, y si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por el costado, no creeré. 8 días después estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Y se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas, y se colocó en medio de ellos y les dijo: paz. La paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos, toca mis heridas y extiende su mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza a ti, oh Cristo. Gracias, Padre Dios. Ahora sí. De Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Francia. Frank. Ok. Ya por acá está. Se me olvidó ahora. Cuando puedo hablar de paz, ¿hay un símbolo para la paz? ¿Eso conoce? Pero puede hacer, puede decirlo la paz. ¿Qué tú crees? Un símbolo de paz. Dígame, ¿tenés un símbolo de paz? ¿No has visto eso? ¿Símbolo de paz? Ok, símbolo de paz. Acá en la Biblia también. Cuando no era Cristo, a veces nos llegaba. Y antes de que pasara que salga de paz, pero también que pasaba de paz. ¿Qué pasa? Cuando alguien peleaba, o les mató,
Vemos cómo entonces eso va a ser clave para el mensaje que tengo para compartir con toda la congregación. Pedro había visto la tumba vacía, recuerden la semana pasada. Pedro se dice la semana pasada que al ver la tumba vacía y ver el sudario no tirado sino enrollado, lo que estaba puesto por la cabeza de Jesús estaba enrollado. Él no estaba en la tumba y estaba esto enrollado. Y dice la Escritura que él creyó. Ahora, ese creer todavía le faltaba un poco más de seguridad. Era un creer inicial, pero que necesitaba algún tipo de desarrollo o crecimiento, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Pues ese es lo que se nos narra. Se dice que él creyó, pero luego lo vemos a Pedro y al discípulo amado que está a puertas cerradas con los demás. Y entonces hoy se nos dice que estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos, ¿verdad? Y podemos entender, ¿verdad?, cómo esa reacción de miedo. Acababan de matar al maestro, ¿verdad? No solamente miedo, debían tener terror, ¿verdad? De hecho, que nosotros sabemos que en la historia que fue lo que pasó con Pedro, que lo negó 3 veces, ¿verdad? Por el miedo o el terror de quizás ser también sentenciado y llevado a la cruz, ¿verdad? Así que nosotros podemos entender, y es una reacción natural de todo ser humano cuando se encuentra con un evento demasiado impactante o al que lo hace sentir inseguro, lo hace sentir con miedo, ¿verdad? Y el susto puede ser tan grande que a veces la gente se petrifica. Y tiene que venir otro para despertarlo y sacarlo, ¿verdad? De tan anonadado que se queda, ¿verdad? En otras ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Cuando están con miedo, con un susto grande, arrancan a correr, ¿verdad? Porque huyen de la situación difícil, ¿verdad? En la vida a veces nosotros tenemos problemas y los problemas son fuertes. Y a veces también reaccionamos de la misma manera. No decimos que tenemos miedo, pero huimos, nos vamos del lado, nos vamos del canto, ¿verdad? Eso es tener la inseguridad de enfrentar la situación difícil que tenemos. Por más que huyamos, ¿verdad? Si la situación es contigo, te va a regresar en algún momento, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿cómo tú coges valor? ¿Cómo tú coges confianza? Para entonces, bueno, esto hay que enfrentarlo, vamos hacia adelante, ¿verdad? Pues de la mano de Dios, nosotros como creyentes nos ayudaría, ¿verdad? En ese sentido, a enfrentar las situaciones duras o difíciles de la vida, ¿verdad? Así que vemos entonces y podemos entender por qué los discípulos están escondidos o encerrados. Esa es otra manera de también tratar de un mecanismo de defensa que tenemos nosotros los seres humanos cuando estamos ahí en ese impacto, ¿verdad? Entonces, vemos que también esa es la experiencia natural que ellos han tenido en el Evangelio. En una ocasión pasó, ¿verdad?, que estaban, después de haber estado todo el día, Él los manda a irse en la barca adelante, ¿verdad? Y ellos se van solitos en la barca, en este caso en Juan, estoy hablando de los otros evangelios, está Jesús con ellos y parece estar dormido. En el evangelio de Juan ellos se fueron solitos. Y entonces de momento empieza una tormenta, un viento y la barca se está hundiendo. ¿Y qué dice Juan en el Evangelio de Juan? En capítulo 6, si no me equivoco. 6 del 16 al 21, tengo la cita aquí, ¿verdad? Nos narra que Jesús va entonces caminando por el agua. Y tanto es el terror y el miedo que ellos estaban en la barca con los vientos y el agua, que no lo reconocen y creen que Jesús es un fantasma, ¿verdad? Entonces están más todavía, con más terror y más espanto todavía, ¿verdad? Y entonces Jesús en esa ocasión le dice, como que hay un reclamo. No tengan miedo, o sea, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Eso es lo que dice Jesús a él, ¿verdad? Es como un reclamo, ¿verdad? ¿Qué pasa? No me reconocen, soy yo, ¿verdad? No tengan miedo. En esta ocasión no los reclama,
sino que les dice paz sea con ustedes o paz a vosotros, ¿verdad? Como dice la versión de Reina Valera. La palabra paz a vosotros tiene un significado que es de saludo. Los judíos a veces se saludaban así, la paz sea con usted, ¿verdad? O la paz de Dios también, mencionaban a Dios en ese saludo. Los musulmanes todavía el día de hoy también se saludan diciendo shalom, shalom dicen los hebreos. Hay una palabra, ahora se me olvidó la que usan los musulmanes, pero es parecida, y significa paz. Significa paz. Entonces, pues, los cristianos también nos saludamos en la paz de Dios, o nos deseamos la paz de Dios, como lo hacemos en el servicio, en la liturgia. Y llega un momento en que nos saludamos por la paz de Dios. Así que es un saludo, pero también es una bendición. Es una bendición. O sea que estamos diciendo que Dios te dé su paz, que tú puedas vivir en su paz, que puedas renovarte en su paz, que esa paz esté contigo y calme cualquier situación que puedas tener, ¿verdad? Así que más que un saludo también se convierte en una bendición. El repetirla 2 veces es como tratar de asegurarles, mira, enfóquense. Dejen de pensar tanto en el miedo, o dejen de arroparse, de dejarse dominar por el miedo, ¿verdad? Y piensen en la paz que estoy comunicándoles, o la paz que estoy dándoles de parte de Dios, ¿verdad? En ese sentido, no lo dice de manera reprochante, ¿verdad? ¿Qué le pasa a ustedes? No lo dice de esa manera, sino la misma palabra lo expresa en ese sentido de solidaridad. O sea, paz a ti. O sea, es como en vez de reclamarle, decirle, oye, pero ¿qué te pasa? Ahora te vas a amedrentar de lo que está pasando. Sino, no, te dice, te pone la mano y te dice, mira, estamos aquí contigo. Entonces, eso es una manera de fortalecer a la persona. Y es Jesús el que había muerto, el que estaba allí reconfortándole, renovándole, fortaleciéndole y sacándole de sus miedos, de sus ansiedades, de sus inseguridades y de su encerrona. Es similar a decirle Dios te bendiga, como nos saludamos nosotros los cristianos. La paz es similar a eso, a decirle Dios te bendiga y les dé su paz. Y entonces cambia su estado de ánimo, lo saca del miedo, lo saca del asombro, lo saca del susto y comienzan a cambiar, como diría el salmista, su lamento se va convirtiendo en baile y se goza de entonces reconocer a Jesús. Aunque lo reconocen también sorprendidos, porque no se podrían imaginar que hubiera resucitado de entre los muertos, aunque Él se los habría venido avisando, ¿verdad? Para el hombre natural sería bueno, y no todavía el día de hoy, es el único que ha regresado de la muerte, ¿verdad? Así que todavía el día de hoy uno dice, me asombra, es maravilloso, es algo que es un evento único en la historia, ¿verdad? En ese sentido. Y digo único porque a veces se habla de la resurrección de Lázaro, pero en verdad Lázaro es una reviviscencia, dicen los expertos en esto, porque él volvió a vivir, pero volvió a morir, ¿verdad? En el caso de Jesús no es así. La muerte no se enseñorea más de él. Así dice el verso que usamos, ¿verdad? En toda la Pascua, ¿verdad? Como parte del verso de Pablo, ¿verdad? El evento de la resurrección, el estar presente entre los discípulos, el no reconvenirles, sino desearles, saludarlos y darles la bendición de la paz, ¿verdad? Es entonces un evento
de restauración para ellos, de renovación, como decíamos. Y entonces está la situación de nuestro hermano, de nuestro hermano Tomás, que no estaba, ¿verdad? Y entonces él quería, pues si no le mostramos las manos y el costado, pues ellos él no creería, ¿verdad? Tomás, vence esas dudas también, porque cuando llega Tomás, Jesús vuelve también, estando con ellos, Jesús al aparecerse vuelve a decir lo mismo: paz a vosotros. Y entonces se dirige a Tomás y le dice: mira, él sabe lo que había pasado, ¿verdad? Jesús sabe lo que había pasado. Y le dice: pues mira, comprueba, como tú decías, ¿verdad? Que querías comprobarme. Si no lo vieres, si no metes tu mano. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura no nos dice sobre el momento. Jesús lo invita a tocarlo, pero la Escritura no nos dice que lo tocó en efecto, sino que reaccionó con el mismo gozo, la misma alegría, pero mucho más expresiva. Y ahí es como vemos como el creer se convierte en uno más genuino o más profundo, ¿verdad? Cuando Tomás no había dice algo más allá de lo que habían dicho los otros. Él responde diciendo: Señor mío y Dios mío. Reconoce en Jesús la divinidad. Le reconoce como el Hijo de Dios, que murió y que ha resucitado, y que en Él deposita todas sus esperanzas y deposita su vida entera, porque le dice: mi Señor, mi Señor, mi Salvador, podría también haber dicho en ese momento, ¿verdad? Entonces vemos cómo también ya se queda aparte todo miedo, toda inseguridad, toda encerrona. La oscuridad se convierte en luz con Jesús presente entre ellos. Jesús diciéndole: paz a vosotros, llena de gracia, los llena de luz, le muestra a sus discípulos el camino de esa gracia de la fe que crece en esperanza, en certeza, en convicción, en firmeza, en conciencia y en gozo. Y las palabras que le dice a Tomás también al final son también para nosotros. Porque me viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esas son también para nosotros, y también Jesús está deseando y saludándonos y bendiciéndonos con su paz, y muestra en su resurrección la redención en su amor. El amor de Dios se encarna en Cristo. Mucho más allá de vencer el miedo, los espantos y la encerrona, la paz a vosotros ilumina la vida. Si estaba en oscuridad, encerrado, a las puertas cerradas, ahora estaban en la luz, camino a la verdad, a la vida, a la reconciliación y la comunión íntima con Dios por medio de Jesucristo. Y lo más grande es que Él sopla también sobre los discípulos el Espíritu, y ellos se convierten entonces en agentes de paz cuando les envía a reconciliar, cuando les envía a perdonar, cuando les envía a retener proféticamente el pecado y el mal, pero al mismo tiempo anunciar esa gracia de perdón de Dios y anunciar la paz, no solamente en Cristo, que también es la paz del reino de los cielos, en la que los evangelios traen
constantemente en todo, Lucas, Marcos, Mateo, y también en Juan se menciona un poco menos que en los otros evangelios, pero está ahí también. Es el reino de Dios que viene en nosotros. Esa petición que hacemos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, se da cuando estamos reunidos en la presencia de Cristo resucitado. El que ha venido de la muerte está con nosotros hoy. Y también, como a los discípulos, dándonos su paz, nos envía, que es lo que hemos mencionado en otras ocasiones, que hacemos cuando termina el servicio. Ahorita le hablamos a los niños, ¿verdad? O a los jovencitos todavía, ¿verdad? Que ese saludo de la mano, ¿verdad? Puede significar paz, ¿verdad? Ese abrazo fraternal puede significar paz también de Dios, ¿verdad? El decir paz a ustedes cuando nos saludamos en la paz también significa saludo y bendición. Pero al final del servicio, vayan en paz y sirvan con gozo al Señor. ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando vieron al resucitado? Gozo, fue gozo. Pues en ese mismo gozo de haber estado reunidos en el templo, vayamos a servir al Señor. Sirvámosle con ese gozo que tuvimos mientras estábamos aquí alrededor de la palabra, alrededor de los sacramentos, en el abrazo de los unos con otros, en la edificación, en el consejo de los unos con otros, y ahora vayamos a compartir también esa paz de Cristo, o esa paz de Dios en Cristo al mundo alrededor, ser agentes de paz y ser agentes de reconciliación para otros. Y en estos días se nos también conforta con las palabras de este mismo evangelio en el capítulo 14, 27, cuando Jesús ya se está despidiendo de sus discípulos y les dice: mi paz os dejo. 14, 27, porque aquellos que quieran que buscar, mi paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjate otra vez la cuestión del miedo, ¿verdad? Así que, porque Jesús ha vencido el pecado, el mal y la muerte, y ha resucitado de la muerte, podemos también escuchar palabras como la del apóstol. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, como decía ahorita, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Así que en el gozo de la vida que Jesús resucitado comparte con nosotros, nosotros entonces vamos a servirle en esa seguridad, en esa convicción, en esa esperanza, y llamar al mundo a arrepentimiento en fe, a la reconciliación de los unos con los otros, como haría la maestra del salón hogar cuando los nenes se pelean. Dice: vamos, tengan paz, desen la mano, sean buenos compañeritos de la clase, ¿verdad? Y en ese sentido, la maestra se convierte en agente de paz y en agente de reconciliación. Reconciliación es unir lo que ha estado separados. Y si Dios nos ha unido, si Cristo nos ha unido a Dios, habiendo estado separados del pecado, y si el mal quiere también todavía hacerlo, pero nosotros no nos dejamos y vencemos por la fe, por la gracia, por el amor de Dios, ¿verdad? Todo ataque del mal, el bien vence al mal, como he venido diciendo en los últimos domingos anteriores, ¿verdad? Pues entonces también podemos compartir esa misma esperanza con el mundo a nuestro alrededor. Hay todavía gente con mucho miedo, y no es para menos por la cuestión del COVID-19, y si ahora como han surgido esas otras variantes, todavía hay temor, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo entonces nos mantenemos en fe y en ánimo, en esperanza, siguiendo los cuidados, pero también diciendo: esto no va a apagar nuestras vidas? Ha durado mucho, ya más de un año, ¿verdad? Y no sabemos cuánto tiempo más. Pero esto no va a apagar nuestras vidas. Podemos aún dentro del encerrona salir, porque ahora hay otras vías
está la telefónica, el teléfono, está el Zoom, está el WhatsApp, está tantas maneras, ¿verdad?, de seguir también comunicarnos. Nada va a sustituir la presencia, ¿verdad? Pero mientras tanto, sigamos confiando en que ya esa palabra nos ayuda a saber de que Dios está para la vida, y compartiendo a Dios en Cristo, vivimos y superamos, vamos superando en los momentos, vamos teniendo resistencia en algunos otros momentos, pero al final la victoria de Cristo también va a ser nuestra victoria. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Clamemos por una unción, por un soplo del Espíritu. Compartamos la paz de Dios en Cristo. Amén.